gracias a Dios, hermanos, le damos a nuestro Dios por su amor, por su misericordia a nuestras vidas. ¿Qué sería de nuestra vida, hermanos, sin su gracia, sin su cuidado, sin su protección a nuestras almas, hermanos? ¿Qué sería de nuestra vida, hermanos, si estuviéramos en nuestras almas, hermanos, abandonados a nuestra suerte en esta vida temporal, ¿verdad, hermanos? Pero le damos gracias a Dios porque el Señor ha sido con nosotros, hermanos. Él nos ha cuidado, Él nos ha protegido, hermanos. Él nos ha sido, dice el salmista en el Salmo 90, nos ha sido refugio de generación en generación, hermanos. Y me da gozo, hermanos, ver a Mireya con nosotros en esta noche. Quisiera que pidiéramos al Señor, hermanos, que les bendiga con su pequeñita que Dios le ha concedido, con su esposo, que Dios les bendiga mucho. Jesús, nos da gusto que están en esta noche dando gracias a Dios por todas las cosas que Dios les ha dado, y les ha dado una bebé muy bonita, ¿verdad?, que la iglesia va a conocer en esta tarde, y pues nos da gozo eso, porque todas estas son bendiciones de nuestro Dios, ¿verdad? Son bendiciones que Dios nos da, y quisiera dar gracias a Dios, hermanos, con ellos en esta noche, antes de iniciar el tema que tenemos para esta noche, hermanos, que Dios nos ha puesto en el corazón, y pedirle a Dios que bendiga a su pequeñita, ¿verdad?, y que siga fortaleciendo la vida de Mireya, hermanos, porque un parto, sabemos nosotros que es muchas veces muy difícil, ¿verdad? A veces se pasa por muchas cosas, por muchas necesidades, y se necesitan ustedes recuperar, hermanos, como mujeres, y queremos que Dios te bendiga mucho, Mireya, y que siga haciendo en todo lo que Dios te conceda. Ahora emprender con tu segunda bebé, ¿verdad? Va a estar acompañada tu pequeña, esta Katie ya no está muy pequeña, y nos da gusto verte contenta con tu esposo, tu hogar. Nos da gusto ver a Paola, que está con nosotros con sus hijos, alabando al Señor, hermanos, y pues todas estas cosas son bendiciones del Señor, ¿verdad, hermanos? Amén. Así que les voy a invitar, hermanos, que oremos por Mireya antes de empezar el tema, y le voy a pedir, si nos permites, Mireya, venir aquí a este altar pequeño, sencillo, con tu pequeñita, y vamos a pedirle al Señor, hermanos, que la bendiga. Vamos a doblar nuestras rodillas ante el Señor y pedirle al Señor, hermanos, que sea en ella concediéndole todo lo necesario, hermanos. Fíjense que ellos también se maravillaron porque hemos orado al Señor por ella, y se verificaron viendo cómo las noticias decían que todos los bebés, cuando nacen así con tiempo anticipado, pues regularmente son bebés que duran más de 2 meses en el hospital. Pero Dios le ha concedido a Mireya, hermanos, que tenga a su bebé antes, en pocos días. Le voy a pedir a mi esposa si se acerca con Mireya para orar con ella, con su pequeñita, y pedirle a Dios que te bendiga mucho, Mireya, que te fortalezca y que te recuperes. Felicidades en el amor de nuestro Dios, que Dios les conceda las peticiones de su corazón. Miren qué pequeñita está la bebé, hermanos, está bien chula. Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos, por estos regalos que Dios nos da en la vida. Mejor vamos a acercarnos ante Dios, y si tienen posibilidad de doblar sus rodillas, háganos. Si no pueden, comprendemos aquí en este altar que ustedes delante de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas al Señor, hermanos, mientras entona mi hermano Eliseo el ministerio, este coro número 80. Hay momentos tan especiales junto a Dios, hermanos, que nos permite sentir su presencia, que nos permite sentir su gracia en su comunión maravillosa. Señor, te agradecemos con el alma, con el corazón en esta noche.
enraizarse nuestra alma contigo. Por favor, Señor, te lo pedimos. Por favor, te lo rogamos. Sé cada día los pasos de fe de Mireia, Señor, en este camino de la vida. Bendícele con su esposo, buscándote a ti, Señor. Quédate con ellos en esta noche. Bendícenos en familia, Señor. Bendice los hogares. Bendice a Paola que está con nosotros en esta tarde, en esta noche. Por favor, bendice a los intersecundarios en la enseñanza correspondiente en esta hora. Por favor, Señor, y permítenos adorarte. Y permítenos darte gracias por todo lo que tú nos das. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas para siempre. Les felicitamos, Mireia, y siéntanse en familia, siéntanse entre amigos. Esta es su familia en Dios. Vamos a decirle felicidades en Dios a Mireia y a Jesús, hermanos. Nos ponemos de pie. A la de 3 les decimos felicidades. Felicidades en familia de Dios. Sí, hermanos, a la de 3. 1, 2, 3. Felicidades en familia de Dios. Siéntanse bienvenidos. Felicidades. Pueden pasar a su lugar. Vamos a decirle a Paola, hermanos, bienvenida en familia, Paola. Sí, hermanos, a la de 3. Nos ponemos de pie. 1, 2, 3. Bienvenida, Paola, en familia. Eres de la familia, Paola, pero nos da gusto que estás en esta noche con nosotros. Gracias, hermanos, por su esfuerzo. Es buen ejercicio en familia, ¿verdad? Y vamos a abrir la palabra del Señor en esta hora, hermanos, en este pasaje de Números capítulo 21. Sí, con gusto. Vamos a darle lectura, hermanos. Bueno, yo le ando cambiando el nombre, ¿verdad? Alejandro. Jesús. Alejandro es el esposo de Mireia. Siéntanse bienvenidos, siéntanse en familia. Gloria a Dios. Números 21, verso 4 al verso 7. Bendito sea Dios. Números capítulo 21. Vamos a darle lectura, hermanos. 21, verso 4 al verso 7. Gloria a Dios. Cuando lo encuentren, hermanos, alabemos al Señor. Gloria a Dios. ¿A cuántos nos ha tocado a la puerta el desánimo? Creo que a todos es igual, ¿verdad? Pero tenemos a uno que nos levanta. Gloria a Dios. A uno que envió a su Hijo Jesús a buscar y a salvar, hermanos, lo que estaba caído, hermanos, lo que estaba perdido. Y agradecemos a Dios con toda el alma, hermanos, por contar con Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Números capítulo 21, verso 4 al verso 7. Leemos juntos y dice así. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, en el amor del Señor, y vamos a considerar este tema, hermanos, importante ante el asedio del enemigo, hermanos, el asedio de demonios, hermanos, en la vida espiritual. Satanás busca, hermanos, desanimar al hombre para acercarse a Dios. Satanás usa
miedos, Satanás usa, hermanos, fobias, Satanás usa, hermanos, temores, Satanás usa una infinidad de cosas como armas, hermanos, que tiene, y una de ellas es el desánimo, para dejarnos inmóviles, para dejarnos pasivos, para dejarnos quebrantados, para hacernos llorar en nuestra vida, para lastimarnos y tantas cosas, hermanos. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Pero tenemos a un Dios maravilloso, hermanos, que está en medio de nosotros de una manera trascendental, que es lo contrario, hermanos, en la vida. Es lo más edificante, hermanos, que nos ha pasado a toda la raza humana. Es lo más precioso, hermanos, que nos ha acontecido en el libre albedrío, hermanos, desde el huerto del Edén. Cuando el hombre falló, hermanos, en el pecado de origen, Satanás estaba solamente, lo percibimos, buscando, hermanos, reírse a carcajadas del hombre. Pero había uno, hermanos, que cuida de su creación. Los vistió. Gloria a Dios. Cubrió sus vergüenzas. Hizo lo contrario en sus vidas. Cuando ellos tuvieron, hermanos, miedo por lo que habían hecho, este Dios maravilloso, hermanos, buscó la manera de ayudar a que en sus vidas, en las consecuencias del pecado, ellos pudieran tener una vida, hermanos, de esperanza, una vida de fe, una vida, hermanos, guiada por Él en esta vida. El desánimo, hermanos, nos ha acechado en la humanidad, en la vida, porque tenemos sentimientos, porque tenemos emociones en esta tierra. El desánimo, hermanos, nos ha tocado en todos los tiempos de la vida al ser humano, pero qué maravilloso es contar, hermanos, con Dios en nuestra vida personal para buscarle, para encontrarle y para recibir de Él todo lo contrario, hermanos. El Hijo del Hombre, dice San Lucas 19:10, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido en esta tierra, hermanos. El hombre estaba sumido, hermanos, en todos los efectos, hermanos, que puede llevar al desvío en esta tierra. El hombre se está desviando, sigue haciéndolo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero Dios nos proveyó un camino y está en Cristo Jesús, el camino de la vida, el camino del aliento, el camino, hermanos, de la guía, el camino, hermanos, de la firmeza, el camino, hermanos, de la libertad, del gran libertador. Gloria a Dios. El camino, hermanos, del aliento en Dios, del ánimo en Dios. Y por eso es que este día podemos nosotros proclamar que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay ánimo, hermanos. El día de ayer en el país mexicano, hermanos nuestros, de muchos de nosotros, hermanos, se consideraba recordar la libertad. Se podía recordar la alegría, hermanos, del estímulo, hermanos, de los héroes de la patria. Pero hay uno, hermanos, que ha sido el mejor héroe de nuestra vida y que nos anima para levantar el rostro. Y ese es Cristo Jesús. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Ese es nuestro Redentor. Estaba visualizado, hermanos, en este cuadro de la Escritura, hermanos, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en el verso 8, verso 9 de Números. Jesucristo fue levantado, hermanos, para que nosotros pudiéramos poner nuestra mirada en Él y ver la vida diferente, hermanos. Ver la vida, hermanos, de una manera en fe en esta tierra. El desánimo al pueblo de Israel le llevó al desaliento. El desánimo le llevó a la falta de la ilusión en el desierto al pueblo de Israel. Le llevó a la falta del ánimo al pueblo de Israel. Y esta figura, hermanos, espiritual nos puede a nosotros ayudar para no depender, hermanos, de muchas cosas que en esta vida
hermanos, nos pueden detener. Nos pueden, hermanos, hacer que nosotros no vayamos a Dios cuando debemos de acudir a Dios. Satanás quiere neutralizarnos muchas veces en el desierto y la adversidad de la vida. El desierto representa este mundo. El desierto representa, hermanos, los momentos secos de la vida. Los momentos, hermanos, en donde nos hace falta el agua, en donde nos hace falta el pan, en donde queremos lo mejor de lo mejor, pero hay un Dios que nos enseña cómo tener nuestro ánimo en Él. Bendito sea nuestro Dios. Todas las cosas que hacemos en la vida, hermanos, dependen mucho del ánimo, del gusto con que las hemos hecho, hermanos, o se hacen las cosas. Eclesiastés 3:1 dice la palabra de Dios: todo lo que se quiere, todo tiene su tiempo. Debajo del cielo, todo lo que se quiere debajo del cielo también tiene su hora. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. No sé si algún hermano nos puede ayudar en la traducción, hermano Rubén, que me ayude Eliseo para nuestro hermano, o nos pueda estar ayudando nuestra hermana, porque creo que no pudimos programar. Por favor, hermano, le agradezco. Para la gloria del Señor. Gracias, hermano. Glory to God. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Lo parafraseo y dice: todo lo que te viniere la mano para hacerlo, Everything comes to your hand to hazlo do it. según tus fuerzas. Do it. Todo lo que nos viniere a la mano para hacerlo, Dios desea que lo hagamos según nuestras fuerzas. Capítulo 9, verso 10. Nuestro ánimo muchas veces depende de las cosas que nos gustan. Nuestro ánimo muchas veces depende de las cosas que nos animan. Our mood depends on a lot of times Y muchas everything veces- is on this side. Y muchas veces todas estas cosas en nuestra vida son las que nos alegran. Al pueblo de Israel And a lot of things in this life. le It pasó brings us happiness. algo semejante mientras estaba en esta It vida. happened the same thing to Hay excepciones the God's en las personas, people. en el ser humano, de cosas que los animan y de cosas que los desaniman. Hay cosas difíciles en la vida que solamente físicamente, There's hard things that moralmente y psicológicamente se podrán lograr con la ayuda de Dios. there's a lot of hard things in this life, and we only can resolve with help. Solo God con la helps. ayuda de Dios. Only with God helps. Hay muchas personas que se encuentran deprimidas, There's a lot of people that Físicamente. are depressed physically. hay muchas que se encuentran moralmente deprimidas, desanimadas, Depressed. y que podríamos considerar que necesitan hacer algo al respecto And de we su could vida consider they personal. have to do something about Pero it. la ayuda de Dios es imprescindible. But es the única. godless is the only thing that we can solve. all those Cuando things. estamos animados y motivados, When we're happy, logramos hacer grandes cosas en nuestra vida. we can do big things. El pueblo de Dios es llamado para lograr grandes cosas en God's Dios. people, the same thing. San Juan 15:5 dijo el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. And in John 5, the Bible says, without me you can't do anything. Qué hermoso es que en Dios podemos lograr muchas cosas, In y God en we Dios can reach al a lot of goals al que in our cree, life. todo le es posible. The one who believes in God, everything is possible. Cuando estamos animados, todo lo hacemos con alegría, con motivación, When we're happy, we do everything. con as we are, esmero, with strength, con disciplina discipline, y con responsabilidad. and responsibility. Cuando estamos animados y motivados,
A veces hay cosas que no se pueden hacer en la vida, en parte por falta de fuerzas, por falta de tiempo, Sometimes in this life when por we falta de we can't do posibilidad. anything because we Y muchas have veces our pudiera strength. ser eso normal. And it can be Y Dios lo normal comprende en for a lot of nuestra people. vida. Pero cuando estamos contemplando el caso de Israel, When we see en Números Israel. 21 del 4 al 7, example, encontramos en la palabra del Señor un cuadro we found in the Diferente. Word of God, en el que el pueblo de we have Israel different view. hacía las cosas, pero las hacía contemplando pecar contra Dios, That Israel do por no things, estar de acuerdo con Dios. They committed sin because they haven't seen the God's. ¿Sabe qué God's cosas le afectaron al pueblo de Israel y le desanimaron al pueblo de Israel? Números capítulo 21, The Bible verso describes 4 what en made adelante. God's people. Y si usted lee en los capítulos anteriores, le va a tocar ver que muchas veces Satanás nos va a tentar para pecar contra Dios en la vida, The enemy of our souls por is todo lo always que trying recibimos de parte de Dios en nuestra vida to personal. do something with us to commit sin. El pueblo de Israel pecó contra Dios por no estar de acuerdo con Dios en el caminar del desierto, God's people, por las prolongaciones de los tiempos para llegar a Canaán. Dios les prolongó 40 días por 40 años. yeah, God's convert 40 days to 40 years. Imagínese en esta vida cuando contemplamos que muchas cosas que deseamos se los prolongan no solo días, meses, It's the same thing in us, on us. We pray to God. y se nos We ask for prolongan años something, en esta tierra. and the things appear that Piense por un few momento days, cuántas it cosas can convert quisieran years. que duraran poco tiempo y que cambiaran de la noche a la mañana. Y el camino no debe ser en nosotros el hacer como hizo el pueblo de Israel. Yeah, we don't have to do the same thing as Israel have done. We have to trust in God. Hubo prolongación de tiempo por rodear las tierras del desierto. It took a long time to reach the goals. Y eso era para ser obedientes a Dios por las indicaciones que Dios dio. La desobediencia en nuestra vida nos traerá solamente prolongación de más tiempo If we disobey en in esta this vida, life, hermanos. it's going to be the same. You want it to take a long time. Las cosas establecidas por Dios en la vida están establecidas con leyes claras. Moisés, Dios lo usó The Lord, the word para of God guiar is al pueblo clear. de Israel. Y Moisés era el más preocupado por hacer la voluntad de Dios. It happened to Moses. Y el pueblo He was empezó a worried pecar about contra Dios. the law of God. Dice la palabra de Dios en But el he wants verso to do 5. it as God. Quiero que usted observe el Says in the verso Bible. 5. Y dice este pasaje, porque no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Números capítulo 21, verso 5. Si pudiera, Eliseo, de cercas con la voz allí con el hermano, podría ayudar un poco mientras nos adaptamos para no usar el micrófono. Y así lo podemos hacer un poco mejor para la gloria de Dios. Contemplamos en nuestra vida personal, hermanos, el fastidio que representa la molestia hacia una dirección. ¿Cuántas veces la dirección de nuestros pasos en esta tierra, hermanos, nos ha de incomodar para que las cosas sean diferentes en esta tierra? ¿Y cuántas veces Satanás va a tocarnos para desanimarnos en esta tierra porque las cosas no resultan como nosotros quisiéramos que resulten? Y dice la palabra de Dios que no tenían lo que querían
y querían diferente cuando tenían lo suficiente. Quiero preguntarle esto: ¿cuántas veces podemos ver de parte de Dios lo suficiente? ¿Cuántos podemos ver toda buena dádiva de Dios es hermosa en nuestras vidas? Pero Satanás trata de hacernos ver lo que nosotros quiere que veamos, lo que nosotros quiere que veamos diferente, para que nosotros, hermanos, nos desanimemos. Podemos tener lo suficiente, pero el pueblo de Israel quería diferente. Ellos ya tenían, hermanos, quiero que observen, tenían agua, habían tenido pruebas y habían sido probados. Y entonces, hermanos, pues no hay pan ni agua, hermanos. Y Dios les había dado pan y les había dado agua. Y dice que su alma tenía fastidio de ese pan tan liviano. Ya tenían lo suficiente, pero querían diferente. ¿Se da cuenta? Dios le daba lo suficiente para que tuvieran energía en el desierto. Qué difícil ha de ser caminar en la vida. En el camino, hermanos, de la vida, insatisfechos con lo que tenemos. Cuando Dios, podemos corroborar en la vida que nos da lo que necesitamos y Él quiere darnos más a su debido tiempo. Qué difícil ha de ser caminar en la vida, hermanos, con personas que nos rodeen insatisfechas, con personas, hermanos, que se quejen a nuestro alrededor. Qué difícil es esto, hermano. La sociedad lo expresa, hermanos, como personas tóxicas en la vida, que a todo le encuentran, hermanos, que quieren que se vea diferente en esta tierra. Pero Dios en el pueblo de Israel, hermanos, nos enseña que es bien importante en nuestra vida que podamos considerar, hermanos, que nuestro Dios es el que nos guía mientras lo buscamos en esta tierra. Sin Dios, tal vez se podría justificar, hermanos, la queja del ser humano, pero con Dios, que cuida de nosotros, que vela por nosotros, que nos da todas las cosas, hermanos, no tenemos motivo suficiente para que la vida, en esta vida, no podamos considerar que el que va delante de nosotros es Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Él basta, hermanos. Él es suficiente para guiar nuestros pasos. Dios es suficiente para capitanearnos en nuestra vida, aún más allá de la muerte. Dios es suficiente para ayudarnos, hermanos, en el desierto, en la adversidad. Dios es suficiente para ser nuestro todo en esta tierra, hermanos, si lo buscamos de veras. Dios es suficiente, hermanos, para ayudarnos, hermanos, a estar contentos con lo que tenemos. Podemos comer frijoles, hermanos, y nos sepan a gloria. Podemos comer verdura, hermanos, pero es mejor, dice el proverbista, es mejor hierba. Dice la palabra de Dios, es mejor hierba. Dice, donde hay amor, que buey cebado con odio. Es mejor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Pero el desánimo, hermanos, Satanás lucha, hermanos, implementarlo en la vida del ser humano. Por eso mucha gente en la sociedad se está suicidando, hermanos. Los índices del suicidio están avanzando a un paso, hermanos, muy triste en la vida. Cuando tenemos un Dios que es contrario a lo que Satanás está promoviendo en la vida. Muchos están buscando, hermanos, salirse por la ventana. Muchos están buscando, hermanos, tirar la toalla. Muchos están luchando por hacer las cosas a su manera, hermanos, diferente a lo que parece que se debe de seguir en esta vida. Pero hacemos esta pregunta: ¿cuántos necesitamos que sea Dios el que nos esté guiando?
¿Cuántos necesitamos que Él sea, hermanos, que nos enseñe a estar conformes? Y no estar en el camino de la inconformidad, hermanos, con la queja, con la carga, en vez de gratitud con lo que tenemos. La vida, hermanos, en el desánimo lleva a la amargura. La vida en el desánimo lleva, hermanos, a la murmuración. La vida en el desánimo encubierto personal en la vida del hombre, hermanos, lleva, hermanos, a otras personas a cambiarles el día de una manera negativa, de una manera inconforme, hermanos, a hacer una carga y que todo parezca mal y no sentir, hermanos, el avanzar en las cosas, sino el sentir, hermanos, el hostigamiento de los demás en la vida. Y Dios no desea eso para su pueblo, hermanos. Ellos iban a conquistar, hermanos, tierras en donde ellos tenían que hacer la diferencia en este mundo, hermanos. Así de la misma manera nosotros no éramos un pueblo, pero ahora somos un pueblo, hermanos, lavado y comprado por la sangre preciosa de Jesucristo, hermanos, para mostrar al mundo, hermanos, que tenemos un Dios, hermanos, que nos enseña un camino diferente en esta tierra. El desánimo, hermanos, nos pudiera tocar a nuestra vida, hermanos, pero hay poder en Cristo Jesús para ayudarnos, hermanos, en nuestra vida. El desánimo, Satanás, hermanos, luchará, hermanos, de ocultarnos la vida del interior del pueblo de Dios. Pero tarde o temprano el desánimo se aflora con nuestras palabras, se aflora con nuestras exigencias, se aflora, hermanos, con nuestro rostro adusto, hermanos, con nuestros rostros inconformes de nuestra vida. Y eso no desea Dios para el pueblo de Dios. Desea en nosotros la alegría. Desea en nosotros, hermanos, el gozo, el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vea cómo el mundo, hermanos, se muerde, cómo el mundo se destruye, cómo el mundo se pisa, cómo el mundo, hermanos, se trata de tirar el uno al otro, cómo el mundo, hermanos, vive en el egoísmo, hermanos, buscando hasta afirmar, hermanos, el daño de otro. Pero Dios siempre está mirándonos, hermanos, contrariamente para levantarnos, para ayudarnos. Bendito sea nuestro Dios. Dios desea que vivamos, hermanos, en este camino, en nuestra vida personal, en nuestras funciones de nuestro hogar, en las funciones del matrimonio. Dios desea que vivamos, hermanos, con el ánimo de Dios. Contrario, hermanos, en las áreas de nuestra vida. Filipenses capítulo 4, verso 4 al verso 7. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, de una manera muy hermosa, amados hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aleluya. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, Filipenses del 4 al verso 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Dios no desea vernos preocupados, es parte de la vertiente del significado de afanoso. Dios no nos desea ver, hermanos, estresados, hermanos, en la vida. Dios nos desea eso para nosotros.
Nosotros somos a veces tentados, a veces somos aorillados a ese tipo de vida en la vida. ¿Vale la pena, hermanos, que nos preocupemos por ayudar a los demás? Pero el Señor desea que estemos bien. Él desea, hermanos, que estemos, hermanos, con acciones de gracias. Él desea así, hermanos, que podamos decir: wow, qué calor, pero qué hermoso es saber que Dios está con nosotros de manera natural. Pero, hermanos, no con una carga, con un agobio en la vida. Él desea, hermanos, para nuestra vida que la paz de Dios sobrepase nuestro entendimiento. ¿Cuántos damos gloria a nuestro Dios? Él desea eso para nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, verso 8 al verso 9. Nos dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos damos gloria al Señor? En el pasaje, hermanos, de Números capítulo 21, verso 4, verso 5, encontramos al pueblo de Israel desanimado en el camino de la vida. El pueblo de Dios no debiera de desanimarse por tener a un Dios poderoso. Pero el pueblo de Israel nos hace ver que también nosotros somos parecidos a ellos y que debemos de considerar que seremos tentados igual como ellos en esta vida. Dice la palabra del Señor de esta manera, amados hermanos. Dice: después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. ¿A quién le gusta que lo traigan dando vueltas si le dan una dirección? El pueblo de Israel le pasó que le fue probada la paciencia en la vida. Y luego dice la palabra de Dios que por este fue como el colmo. El colmo. Esto manifiesta cuánto amamos a Dios, cuánto amamos su pueblo en nuestra vida. Yo no sé, cuando usted estaba en su noviazgo, yo no sé si usted le tocó hacer una llamada telefónica y usted duró hablando unos 5 minutos y luego se le cortó las llamadas y se esperaba, no le hace que durara 1 hora o 2 horas. Yo no sé si les pasó esto en sus vidas. Eso es amor, bueno, amor verdadero, ¿sí o no? Con amor, con paciencia. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que se desanimó, dice el pueblo, por el camino en su vida personal, la impaciencia en su vida personal, y contempló, hermanos, la queja, contempló, hermanos, todos los aspectos, hermanos, que no podía tener en su vida personal. Lo vemos al pueblo de Israel, hermanos, en este camino, no por días. Nos da gusto. Mire ella, que Dios les bendiga mucho. Sabemos su trabajo. Y lo contemplamos, amados hermanos, que el tiempo el que Dios les permitió no fueron días, fueron semanas, meses y años. Pero Dios les había dado todas las cosas básicas para vivir en su vida. ¿A cuántos Dios nos ha dado lo necesario para vivir? Les hago esta pregunta en esta noche, hermanos, como al pueblo de Israel. ¿A cuántos Dios nos ha dado, hermanos, su cuidado necesario en nuestra vida para vivir? ¿Verdad que sí, hermanos, como el pueblo de Israel? Sin embargo, ¿cuántas veces vamos a escuchar la voz del enemigo como un arma para desanimarnos por la inconformidad en muchas cosas
¿Que queremos que cambien de los demás? ¿O que queremos que cambien de nuestro caminar? Satanás las va a usar. Es un arma de desánimo en nuestra vida para quebrantarnos, para desanimarnos de ser lo que debemos de ser o de hacer en nuestra vida, solo porque los demás no hacen lo que queremos que hagan en la vida, o porque las cosas no cambian en nuestra vida personal. Y debemos de recordar esto, hermanos. Satanás usará esa arma, pero hay un Dios que nunca nos miente, hermanos. Hay un Dios que nunca nos va a fallar. Hay un Dios, hermanos, que está empeñado en cumplir su palabra en nuestras vidas. Si somos fieles, hermanos, si somos obedientes a Dios, si lo agradamos a Dios, hermanos. Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán, hermanos, porque le falló al Señor en una cosa en su vida. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, corresponder a Dios debidamente para tener los grandes privilegios que tuvo Josué y Caleb? Porque se portaron valientes en esta vida. Si o no, necesitamos cuidarnos de la tentación del desánimo en la vida. Pudiéramos ser atacados por el enemigo para flaquear con todas las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, y querer aspirar a muchas cosas en esta vida como el mundo las vive, hermanos. Pero ¿sabe? El mundo no vive satisfecho con todo lo que tiene. Usted y yo tenemos lo más grande que podemos tener, la raza humana, y eso lo tenía el pueblo de Israel. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y además tenemos al Salvador del mundo en nuestros corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos de parte de Dios, hermanos, muchas cosas preciosas y grandísimas promesas para no dejarnos tentar de parte del tentador en esta arma de esta vida. Hay muchas gentes a nuestro alrededor, hermanos, que viven acaparando, hermanos, de muchas formas y de muchas maneras. Y tal vez usted, hermanos, por el camino de la honestidad, por el camino, hermanos, de la justicia, usted transita el camino tal vez, hermanos, más caluroso. El camino, hermanos, más espinoso, más diferente. Pero ¿sabe? Hay uno que lo está observando, hay uno que lo está mirando, y ese jamás le va a fallar. Ese jamás le va a dejar solo en esta vida, hermanos. ¿De qué sirve, hermanos, caminar en la vida sin Dios? ¿De qué sirve, amado amigo, caminar en esta tierra si no contamos con el Dios de Israel? ¿De qué sirve que hagamos las cosas a nuestra manera si no nos va a traer bien? Si nos va a traer solamente falta de paz. Nos va a traer, hermanos, distanciamiento en la vida con nuestro prójimo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos, que corramos en la vida si no caminamos con Dios en esta tierra? ¿De qué sirve? ¿De qué nos va a servir en esta tierra? Quiero que vean Eclesiastés capítulo 6. Del verso 1 al verso 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso, hermanos. No hay disfrute, hermanos, en la vida humana. Salmos 37, verso 3, en la palabra del Señor, expresa el salmista, hermanos, en nuestra vida, ante la tentación, hermanos, que tenemos un Dios que ve por sus hijos, que ve por los que le buscamos, por los que le correspondemos. ¿Valdrá la pena caminar con Dios como Israel caminó?
Valdrá la pena, amados hermanos, contemplar, caminar en los momentos de la vida que Dios nos permita que caminemos, si fuera necesario, hermanos, como el pueblo de Israel. ¿Qué era mejor, Egipto con la esclavitud, latigazos, hermanos, y no haber esperanza de libertad? ¿O qué era mejor, comparable, ir con la familia, pero con todo lo básico y lo necesario? ¿Verdad que era una grande diferencia? Sin embargo, Satanás estaba luchando, hermanos, por hacerles que ellos desagradaran a Dios y mostrarse ante el Dios de la vida, hermanos, malagradecidos. Y eso no iba a agradar a Dios, la vida humana. Eso desea Satanás. Pero Dios desea esto para nuestra vida. Salmos 37, verso 3 al verso 11, cuando seamos tentados. Dice su palabra de esta manera, amados hermanos: deleítate a sí mismo en Jehová. Sea agradecido con Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y luego dice la palabra de Dios, amados hermanos, Salmos 37, verso 3: confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Puede tener aparentemente prosperidad. Por el hombre que hace maldades. No debemos de alterarnos en esta vida. La vida es diferente con Dios. La vida es en un paso diferente con Dios. Pero es segura esa vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuánto le creemos a nuestro Dios? ¿Cuánto le creemos al que todo lo puede, hermanos, y nos ha de ayudar y de capitanear en esta vida, hermanos, con satisfacciones hermosas mientras estemos en esta tierra, hermanos? El enemigo, hermanos, nos acechará mientras estamos en esta tierra. El enemigo, hermanos, nos asediará para la inconformidad. Pero tenemos un Dios, hermanos, que tiene para nosotros abundancia, suficientes cosas, riquezas en su gloria, hermanos, con su presencia. Jamás, hermanos, pudo ser comparado lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, hermanos, al contemplar su grandeza de su compañía en el desierto, hermanos, como cualquier otro imperio. Jamás pudo ser comparable en la vida, hermanos, lo que Dios les dio al pueblo de Israel, con lo que el pueblo de Egipto con su faraón, hermanos, tuvieron, pero llegaron a su fin, al fracaso como imperio. Cada imperio, hermanos, que se ha levantado en el planeta Tierra y en la humanidad han sucumbido al fracaso. Cada ser humano, hermanos, en las estadísticas de lo que han logrado en esta tierra sin Dios, ha sido solo fracaso en las estadísticas. Pero Filipenses capítulo 4, verso 19 nos expresa la palabra de Dios, hermanos, de esta hermosa manera al verso 20. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos alabamos a Dios? Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Muchas veces Satanás y sus huestes con sus recursos, hermanos,
En el reto de la vida y en la adversidad de la vida nos apuntará y nos señalará, nos acusará, nos tirará dardos a nuestra mente. Dardos diversos, hermanos, de pensamientos equivocados. Y uno de ellos es el desánimo, hermanos. Una meta de él es sacarnos del camino de Dios. Una meta prioritaria, hermanos, del enemigo es sacarnos, hermanos, de buscar a Dios. El pueblo de Israel eso estaba propiciando en su vida. Piense por un momento los ataques aparte de los que Satanás propicia hacia nuestra mente, en el matrimonio, en la amistad, en el estudio, en lo que usted tiene de retos en la vida, sus hijos al estar estudiando, en una carrera, en un oficio, en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia del Señor, en todas las áreas de la vida. ¿Y sabe qué? Satanás busca ensuciar nuestras vidas. Satanás trata, hermanos, de hacernos desagradables. Satanás trata, hermanos, con todas sus artimañas de usar todo lo natural en esta tierra para que nosotros nos quejemos y para que nosotros mismos con nuestras propias palabras nos sintamos, hermanos, desesperanzados en esta vida. San Lucas capítulo 11 verso 24 y verso 25 dice que Satanás, cuando haya barrida la casa, el corazón del hombre, el espíritu cuando es expulsado del corazón del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya barrida y adornada. Quiere ensuciar nuestros corazones, Satanás. Quiere ponernos en mal. No quiere nuestro bien. Sus demonios están luchando, hermanos, en nuestra vida, hermanos, por dañar nuestros hogares, nuestras familias, nuestra vida personal, hermanos, con la inconformidad mientras estamos caminando en esta tierra. Cuídese de eso. Cuídese de eso en la vida. Satanás le está poniendo ilusiones al mundo para una nueva vida, hasta una vida como de supersónicos en los futuros tiempos. Pero ¿sabe qué? Tal vez el hombre llegue a tener muchos avances, pero yo creo que lo más hermoso y motivante va a ser cuando nos movamos en los aires, porque seamos arrebatados por Cristo Jesús para estar para siempre con Dios. Eso va a ser lo más hermoso que podremos tener en esta vida y en la venidera con nuestro Dios. El hombre nos puede prometer muchas cosas, el hombre puede ilusionarnos con muchas cosas, pero Dios no nos ilusiona con falsas cosas. Dios nos dice lo que la vida es y nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que tu esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. La tentación del enemigo en el verso 5, Salmos 21, verso 5, es hablar contra el pueblo, contra Dios, hablar contra Dios, hablar contra sus siervos, hablar contra el humano. Somos tentados a pecar, hermanos, con la trayectoria que seguimos, que caminamos, con la vida que llevamos, quejarnos con Dios. Seremos tentados a pláticas repetitivas, hermanos, que no agradan a Dios, hermanos, al juzgar a los demás por la vida que viven, porque nosotros quisiéramos tener ese tipo de vida. Pero eso no le agrada a Dios, porque esto nos da aires de grandeza. Y Dios desea que seamos agradecidos, que nos sea suficiente el poder de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Dios desea que tengamos pensamientos, hermanos, no disconformes, pensamientos de inconformidad. Dios desea que tengamos pensamientos alineados de armonía con los demás, pensamientos armoniosos. Señor, aquí estoy, te estoy queriendo seguir por donde tú me llevas, por donde tú me llevas caminando.
En nuestras vidas, en nuestros hogares, hermanos, tal vez llevemos mucho un caminar, tal vez el camino que pueda parecer a veces un camino difícil y que nos ha tocado transitar. Pero ¿sabe? Que si Cristo está ahí de su lado, Él le bendecirá a su tiempo. Él, hermano, le cuidará, Él le ayudará en la función que usted tenga, en lo que usted haga. Él no le dejará. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras jamás van a pasar. Él ha prometido, hermanos, guiarnos y estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él desea darnos victorias como las dio al pueblo de Israel, hermanos. Satisfacciones, logros, batallas ganadas, promesas, enseñanzas, todo. Hermanos, porque siguieron al Dios Todopoderoso de la vida, hermanos. Y caminar con Él, hermanos, en la vida es lo más grandioso, hermanos, que nos puede pasar. Y sabe, amado hermano, tenemos al mismo Dios, el mismo que dijo, hermanos, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos agradecerle que Él nos acompañe? ¿Y cuántos, hermanos, queremos cada día decirle aprecio por todo lo que me das, por todo lo que me concedes en mis decisiones? ¿Y cuántos necesitamos pedirle al Señor que nos guarde de toda tentación, de queja, hermanos, mientras estamos caminando? ¿Seremos tentados, hermanos, para quejarnos? Hermanos, para que se queje usted con su esposo, para que se queje con su esposa, para que se queje con su jefe, para que los adolescentes se quejen con los padres, para que los padres se quejen con los hijos que tienen. Pero ese no es el principal problema, hermanos. El principal problema es que estaremos siendo atacados por Satanás para nosotros desviarnos de cómo hablamos y de cómo actuamos en la vida. ¿Cuántos queremos ser hallados, hermanos, agradando a nuestro Dios? ¿Cuántos, hermanos, queremos en nuestra vida, en nuestros corazones, hermanos, guardarlos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, con lo que somos, con lo que hacemos para su gloria, hermanos, con el camino que seguimos en esta vida con Dios y que un día llegaremos, hermanos, a su tiempo si le agradamos como el pueblo de Israel? Obtuvo lo prometido a su tiempo y lo obtuvo en abundancia. ¿Cuántos queremos ponerle al Señor nuestra vida, hermanos, en este caminar y darle gracias a Dios porque Él nos da el ánimo en la vida suficiente en Él, hermanos? Primera Timoteo capítulo 6, verso 3 al 8, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. El verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos ponerle al Señor, hermanos, nuestra vida para que nos ayude cada día a vivir con Él, que es suficiente para nuestros corazones? ¿Cuántos queremos ponerle, hermanos, nuestros anhelos en Él y decirle, Señor, a su tiempo segaremos? Te los pongo, mis anhelos, en ti. Te pongo mis luchas en ti, pero te pedimos que nos permitas hacer todo con tu ayuda en esta tierra. ¿Quiere ponerle su vida en sus manos, amado amigo, amado hermano, en esta hora? Y vamos a pedirle ayudarnos a estar contentos con todo, Señor. Pero sobre todo, si algo nos haga falta, queremos que no seas tú, que tú estés con nosotros cada día que caminemos. Amén, hermanos. Quisiera pedirle a mis hermanos del ministerio
Que toquen este precioso coro número 72, estoy confiando, Señor, en ti. Mientras oramos, hermanos, a Dios, y le pedimos al Señor, hermanos, que nos ayude, nos cuide y nos dé de su gracia en este caminar, hermanos, que estamos transitando en esta vida, que necesitamos su ayuda, necesitamos de Él en cada paso que estamos dando en esta tierra. Digámosle: Señor, tú eres el único y suficiente de mi vida. Si me hace falta algo, Señor, que no seas tú, que no seas tú. Permíteme confiar en ti, creerte a ti en todo lo que haga, en todo lo que tenga mientras esté en esta tierra. Señor, te agradecemos tu misericordia en nuestra vida. Te agradecemos tu cuidado a nuestra vida, Señor. Y te pedimos con el alma que nos acompañes en el caminar de la vida. Te pedimos que tu gracia maravillosa sea en nuestros corazones. Mientras estamos en esta tierra, estaremos expuestos a la tentación, pero te pedimos que nos guardes de caer en la tentación, Señor, de la disconformidad del alma con Dios y del caminar de esta vida que llevamos. Quédate en nuestras fuerzas, quédate en nuestras capacidades, quédate en nuestras luchas, quédate en nuestras debilidades y flaquezas mientras estamos en esta tierra, Señor. Oh, fue tentado y probado mientras estaba en esta tierra, y su mujer le dijo: muérete, maldice a Dios y muérete. Pero, Señor, ¿cómo hemos de nosotros comportarnos ante ti, Señor, de manera inconforme? Si todo lo que tú nos has dado ha sido paz, todo lo que tú nos has dado ha sido felicidad, todo lo que tú nos has dado ha sido bien. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré, dice tu palabra, con la diestra de mi justicia. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a corresponder, ayúdanos a buscarte, Señor. El mal muchas veces caemos, Señor, en las consecuencias de nuestras maldades o de nuestras decisiones de la vida del ser humano. Pero, Señor, guárdanos de todo mal. Ayúdanos a buscarte mientras hay tiempo, mientras hay vida y esperanza. Señor, guía en esta tierra. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a buscarte. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos contigo, a ser obedientes verdaderamente, Señor, a ser sencillos, a ser humildes. Bendito Salvador, a ser, Señor, de los que están con contentamiento en la vida, Señor, ante Dios y ante su prójimo, en este caminar como hijos tuyos, Señor. Y si a alguien le hace falta entregarse a ti, Señor, tómalo de tu mano, Señor, y permítele conocerte en la vida, porque tú nos enseñas el camino del contentamiento, el camino, Señor, de la alegría y de la felicidad mientras estamos en esta tierra, Señor. Ten piedad de nosotros mientras caminamos, porque somos humanos, imperfectos mientras caminamos, aún como pueblo de Dios, y queremos un día ser hallados, agradables a ti, Señor, agradables ante tu pueblo, agradables ante el prójimo, Señor, y que todo lo que hayamos hecho en esta tierra haya valido la pena mientras estuvimos en esta tierra, Señor. Quédate con nosotros. Los tiempos proféticos se aproximan al fin de los tiempos, Señor, y queremos estar de pie y queremos estar mirando al cielo, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Gracias te damos en esta hora por
tu palabra. Gracias te damos por todo lo que eres para nosotros, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le hemos puesto al Señor, hermanos, toda nuestra vida en sus manos? Gloria a Dios. Vamos a darle gracias en esta hora, hermanos, con nuestro texto de confianza. Vamos a darle gracias, hermanos, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará aún más allá de la muerte, hermanos. ¿Se siente contento con Dios, hermanos, caminando? ¿Se siente seguro con su enseñanza, hermanos, segura? ¿Se siente seguro, hermanos, en el transitar con Él? Él es nuestro escudo, Él es nuestra ayuda. Bendito sea nuestro Dios. Cuando tenga este pasaje, hermanos, alabe a nuestro Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Y dice así su palabra, hermanos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su mano derecha y le damos gracias a Dios, hermanos, por los alimentos, por el talento. Le damos gracias a Dios porque Él va delante de nosotros. Y encomendamos al Señor, hermanos, la vida de nuestra hermana Amelia, hermanos, la vida de nuestra amiga Janet, nuestra amiga Lisette, hermanos. Han perdido un familiar muy querido, hermanos, y que Dios les conforte sus corazones, a la familia hermana Amelia, de sus amigos como hermanos. Que Dios sea en estas necesidades. Hermanos, hay esperanza en Dios. Hay fe en Dios. Hay confianza en Dios. Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias en este momento, porque contamos contigo, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Sigue confortando el corazón de nuestra hermana Amelia y las familias de sus amigos como hermanos, Señor. Quédate nuestra amiga Janet, nuestra amiga Lisette a la distancia, Señor. Sigue siendo con ellas en la pérdida de su mamá, Señor. Confórtales sus corazones, dales consuelos, Señor, y concédenos tu compañía en la confraternidad, en el compañerismo en esta hora, Señor. Despídenos, Señor, con tus bendiciones, con tus más ricas y preciosas bendiciones, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y decimos con el corazón: amén. Amén. Nos despedimos en el amor del Señor. Le pedimos a nuestra hermana Olivia para terminar la filmación. Y nos despedimos en el amor fraternal del Señor con la paz de Dios. La paz de Dios.